Buenas noches a todos los presentes que están en la sala, invitados, compañeros, buenas noches a todos. En esta noche vamos a hablar sobre la automedicación y nos vamos a centrar precisamente en lo que es los antibióticos. Eh, siguiente, Yombe. Vamos a comenzar con una pequeña definición. ¿Qué es la automedicación? Para conocer un poquito. La automedicación se refiere al uso de los medicamentos por parte de una persona sin la prescripción o supervisión de un profesional de la salud calificado. Este incluye, ¿no?, la compra y el consumo de antibióticos. Y no necesariamente tiene que ser antibióticos, ahí están los analgésicos, antipiréticos, antidepresivos, etcétera, ¿no? Em, el uso de sobras de estos tratamientos anteriores a las recomendaciones de estos fármacos o recomendaciones, ¿no?, por familiares, conocidos, sin conocimiento adecuado, la indicación o dosis o su duración. Eh, Debemos saber que la automedicación es parte del autocuidado que realizados por nosotros mismos desde el inicio del uso de los medicamentos, dentro de la atención de la salud. La OMS lo define, ¿no?, eh, como un consumo médico por la iniciativa propia o por sugerencia, ¿no?, de algunas personas sin consultar antes de un profesional. Y ya sea un analgésico, un antibiótico, antipirético, debemos tener bastante cuidado, porque el uso de estos medicamentos sin control puede traer serios daños a nuestra salud. Siguiente diapositiva, compañero. No, el antes. Y ya, acá está sobre la automedicación en antibióticos, ¿no? Como ya hemos mencionado, lo que la OMS define lo que es un antibiótico, pero acá estamos hablando sobre el tema de los antibióticos, especificando. El gran problema que tenemos, ¿no?, es que con los medicamentos de venta libre, que están también dentro de eso los antibióticos, por parte de uno, que podemos utilizar cualquier medicamento cuando se siente algún dolor que persiste en en nuestro cuerpo, corremos a la botica, a la farmacia, cualquier establecimiento que cerca que está, sin ningún, sin una prescripción de algún personal de la salud. Entonces debemos tener en cuenta nosotros que eso es un mal hábito que tenemos. Compañero, ¿quién sigue? Buenas noches con todos los presentes. Siguiendo con la exposición, vemos lo que es la prevalencia de la automedicación con antibióticos. La automedicación con antibióticos es una práctica común, especialmente en países en desarrollo donde muchas personas adquieren estos medicamentos sin receta médica. Los factores que favorecen son acceso libre en farmacias o boticas, falta de control en la venta, creencias erróneas sobre su eficacia, escasa educación sanitaria. Ya. Las causas principales de la automedicación con antibióticos son fácil acceso a los antibióticos sin receta. En muchos países los antibióticos pueden adquirirse en farmacias sin necesidad de una prescripción médica, lo que fomenta su uso indiscriminado. Falla de conocimiento o educación en la salud. Muchas personas creen erróneamente que los antibióticos son efectivos para tratar investigaciones virales como el resfriado común o la gripe. Experiencias previas. Algunas personas optan por automedicarse con antibióticos que utilizaron en el pasado y creen que funcionan nuevamente. Costos y barreras de acceso al sistema de salud. La dificultad para acceder a servicios médicos o el costo de las consultas pueden llevar a las personas a evitar acudir a un profesional y automedicarse. Influencia de terceros, recomendaciones de familiares, amigos o fuentes en Internet sin conocimiento médico pueden alentar el uso inadecuado de antibióticos. Almacenamiento de antibióticos en casa.
El hábito de guardar antibióticos sobrantes de tratamiento anteriores facilita su reutilización sin control médico. Muy buenas noches con todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante para nuestra salud que viene a ser la automedicación con antibióticos, sus riesgos, consecuencias y cómo la publicidad engañosa influye en esta práctica tan común pero peligrosa. Automedicarse con antibióticos significa tomar estos medicamentos sin una indicación médica adecuada. Aunque algunas personas lo hacen pensando que se están cuidando, pero en realidad esta práctica puede tener graves consecuencias, tanto a nivel individual como para toda la sociedad. Los principales riesgos y consecuencias de esta práctica, el número uno es la resistencia bacteriana. Esto se da cuando nosotros usamos los antibióticos de una forma incorrecta o incompleta, cuando no completamos el tratamiento. Las bacterias se vuelven mucho más fuertes y resistentes, y esto es un problema porque hace que en el futuro sea mucho más difícil de tratarlas. Otro punto es el fracaso terapéutico, porque si se usan medicamentos equivocados o en dosis incorrectas, la infección no se cura y por lo tanto la enfermedad puede empeorar o puede durar mucho más tiempo. Los efectos adversos se dan como las reacciones alérgicas, daño a órganos como el hígado o los riñones y la toxicidad. Interacciones medicamentosas. Aquí mezclar antibióticos con otros fármacos sin control puede causar efectos no deseados. Asimismo, tenemos al enmascaramiento de enfermedades, cuando los síntomas pueden desaparecer momentáneamente, pero la enfermedad sigue ahí y esto retrasa el diagnóstico correcto y al tratamiento efectivo. El impacto en la salud pública, todo esto también afecta a los sistemas de salud, ¿no? Porque aumentan los costos y la carga para los hospitales y los médicos. Eh, Siguiente, por favor. Y otro punto también muy importante es la publicidad engañosa y su impacto en la automedicación. Esto es un aspecto también preocupante porque, especialmente por las redes sociales, ¿no? O medios no confiables, porque promueven el uso indebido de antibióticos con mensajes como recupérate rápido de la gripe con paracetamol o no dejes que una tos te detenga, la cefalexina te ayuda o el mejor remedio contra cualquier infección es la amoxicilina. Estos mensajes confunden a la gente y fomentan el uso incorrecto de los antibióticos. ¿Y cuál es el impacto de esta publicidad, no? Llevan al uso inadecuado de los antibióticos y esto agrava la resistencia bacteriana, como ya lo mencioné anteriormente. Asimismo, pueden causar más efectos secundarios como las diarreas, las alergias o la toxicidad. Y también ocultan los síntomas verdaderos de las enfermedades, retrasando el diagnóstico adecuado. Y a largo plazo, los antibióticos pierden su efectividad, afectando la salud pública en general. En resumen, automedicarse con antibióticos y dejarse llevar por la publicidad engañosa es una combinación peligrosa. Continuando con la exposición, vamos a dar a conocer sobre las entidades y autoridades que están encargadas de regular los medicamentos. A nivel internacional, como ya sabemos, está la OMS. Esta es la máxima autoridad sanitaria a nivel mundial y su función en sí no es regular directamente los medicamentos en cada país, sino de establecer lo que son los marcos normativos y técnicos internacionales, en el cual incluye a lo que es el desarrollo de guías, estándares y recomendaciones en áreas bien conocidas como lo que son las buenas prácticas de la manufactura, buenas prácticas clínicas, entre otras, ¿no? Y estas directrices llegan a ser la base sobre la cual muchos países construyen lo que son sus legislaciones regulatorias. Otra de sus funciones es la promoción del uso racional del medicamento, lo cual implica que prescribir el medicamento, bueno, prescribir el medicamento correcto, lo que es también la dosis adecuada, también el tiempo necesario, ¿no?, por el cual se va a consumir este medicamento, como también el costo más bajo posible.
todo esto abarca, ¿no? Otra organización internacional está la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Esta llega a ser lo que es una oficina regional de la OMS para el continente que se abarca en América, ¿no? Y su misión es llegar a adaptar y promover las directrices de la OMS a las realidades y necesidades de cada país, ¿no? En sí, la OPS lo que brinda es asistencia técnica directamente a los países para así llegar a mejorar sus capacidades regulatorias referente a la farmacia, ¿no? A los medicamentos. Y así como tenemos organizaciones internacionales, también tenemos organizaciones nacionales. Y en el Perú está la DIGEMIT. La DIGEMIT llega a ser lo que es un órgano técnico normativo del Ministerio de Salud del Perú, y su principal función es garantizar la calidad, también la seguridad, eficacia y acceso a los medicamentos, entre otros, ¿no? Y una de sus funciones claves es otorgar el registro sanitario a las empresas farmacéuticas. Y para que lleguen a entregar este registro sanitario, tiene que hacer un proceso muy minucioso, ¿no? De cada medicamento, en el cual va a llegar a evaluar lo que es la documentación, la seguridad y eficacia del medicamento. Siguiente, compañero. Lo que es la resistencia de los antibióticos, también conocida como resistencia antimicrobiana, el RAM. Esto no se trata solamente de un problema biológico, también se trata de un problema de salud público, como también de un comportamiento humano. Así que primero vamos a definir lo que quiere decir esto, ¿no? El RAM ocurre cuando los microorganismos, principalmente las bacterias, pero también puede incluir lo que son los virus, hongos y parásitos, llegan a desarrollar la capacidad de neutralizar o evadir lo que es el efecto de medicamentos, que están especialmente diseñados para eliminarlos o detener su crecimiento. Es decir, que el fármaco ya no es efectivo para tratar la infección que está ocasionando este microorganismo. Y como ya sabemos, los microorganismos, como todos los seres vivos, tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? Y cuando se llegan a exponer repetidamente y de manera incorrecta a un antibiótico, las variantes genéticas dentro de una población de microorganismos que son naturalmente resistentes y llegan a sobrevivir se multiplican, y lo cual llega a transmitir lo que es una resistencia a su descendencia, ¿no? Y ahí se puede visualizar lo que es una imagen, ¿no? Está la bacteria, más el consumo indiscriminado de medicamentos, lo que llega a ocasionar es un microorganismo evolucionado, ¿no? No lo llega a destruir o eliminar. Doy pase a mi colega. Ya. Bueno, acá vamos a hablar de lo que son los análisis estadísticos según los pacientes automedicados y no automedicados. Bien nos dice que si son automedicados en número de personas, la encuesta total es de 295 personas en la ciudad de Huancayo, ¿no? Aquí hay un cuadro donde nos dice el total de pacientes encuestados. Digamos, en sí, automedicado está 155 y no automedicado 140. En total están 295, ¿no? Ya. De este total, solo las encuestas han sido incluidas en los estudiantes que es de 52.55 el porcentaje. Lo que no fueron incluidos son 140, que representan un porcentaje de 140, que es 47.45. Este cuadro representa que las encuestas que están, se automiden en mayor cantidad. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos el rol del químico farmacéutico. Como bien sabemos, según las recetas médicas está autorizado con el médico, ¿no? Pero lo que hace un químico farmacéutico es lo que va a dispensar lo que es
el medicamento con receta médica. Mayormente, como estamos hablando de la automedicación de antibióticos, me dice que, ¿cómo se llama? No dar información y consejos lo que son a los pacientes, también derivar al médico si estos síntomas son graves, o mejor, ya que el farmacéutico debe reconocer al paciente que vaya al médico para un diagnóstico y tratamiento adecuado, ¿no? Pero porque mayormente eso es lo que se hace el médico. Entonces, hoy en día lo que hace el farmacéutico es dispensar, explicarle cómo usarle correctamente si tiene su receta, advertirle sobre los riesgos de la automedicación, evitar que el médico si necesita un diagnóstico, ¿no? Bueno, esto sería, le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre qué es un antibiótico. Un antibiótico es una sustancia química producida por un microorganismo, ¿no? Esto funciona matando las bacterias o impidiendo que se multipliquen. Nos sirven para tratar infecciones causadas por virus, como la gripe o el resfrío común. Un ejemplo del antibiótico es la amoxicilina. Cuando estamos resfriados, algunos creen que tomando la amoxicilina les va a pasar el resfrío, pero no, estas solamente van a actuar frente a respiración, a infecciones respiratorias o del oído, ¿no? También la ciprofloxacino. Esto trata infecciones urinarias o gastrointestinales. La citromicina es común en infecciones respiratorias o en infecciones de transmisión sexual, ¿no? La que sigue, por favor. Complicaciones comunes por la automedicación. ¿Cuáles son las resistencias bacterianas? Una de ellas es la resistencia bacteriana, interacciones de medicamentosas, enmascaramiento de las enfermedades y uso ineficaz del antibiótico y problemas económicos. ¿Por qué decimos que todo esto son complicaciones? Porque nuestro organismo va a hacer resistencia a la bacteria, ¿no? Si usamos un antibiótico que es para un resfrío, cuando tengamos una infección, este antibiótico ya no va a ser efectivo. Vamos a tener que usar un antibiótico que sea de otro nivel, se podría decir, ¿no? De amplio espectro, ya no el antibiótico que podría ser de un nivel más bajo, ¿no? ¿Va a enmascarar las enfermedades? Sí, pues va a enmascarar, porque no vamos a saber en sí qué es lo que tenemos al final, porque como hemos tomado diferentes antibióticos, no va a salir definitivo qué es lo que debemos en sí tenemos, qué enfermedad tenemos, ¿no? Problemas económicos, porque conforme vamos haciendo resistencia, nuestro organismo va haciendo la resistencia, vamos a tener que usar medicamentos que cuesten más, ¿no? Que sean de amplio espectro y que su costo sea muchísimo más elevado que el que hemos estado usando. ¿Qué sigue, compañero? Buenas noches con todos, continuando con la exposición. En este caso tocamos lo que es en el impacto en la salud pública. Aumenta la resistencia a los antibióticos, incrementa la morbilidad y mortalidad, recarga al sistema de salud. En el otro encontramos lo que son factores que fomenten la automedicación. Bueno, en los factores encontramos lo que es la percepción de una enfermedad que no es grave. Aparentemente vemos cuando nos enfermamos, pues no lo tomamos importancia, no pensamos que es alguna enfermedad simple, pero según va progresando, lamentablemente la enfermedad avanza y en caso que ya es grave ya no tiene cura. También encontramos aquí la falta de tiempo para acudir a un consultorio médico, en este caso también si tenemos CITS, no vamos, uno por la mala información o no tenemos suficiente información para acudir al CIS, un seguro de salud. La influencia de familiares y amigos y la falta de acceso a la atención médica. La influencia de los amigos o familiares también influye en tanto que nadie se automedica, ¿no? Le puede hacer a una persona bien un antibiótico, pero no sabemos su sistema inmunológico de la otra persona, si se puede adaptarse a ese medicamento o no. Oye, hay otros casos que tienen alergias. La falta de acceso a la atención médica, la falta de acceso a la atención
médica, tanto como familiares, también el costo al acceso a la atención médica. Por otra parte, preferimos acudir a una botica, bueno, nos prescribe un medicamento, nos calma solamente en una toma, luego posteriormente lo dejamos, pero no terminamos lo que debe ser 3 veces tomar el medicamento adecuado para que los microbios mueran, ¿no? Pero luego si no es el tratamiento completo, ya se vuelve inmuno, o sea, resistentes, ya no se puede 2 o 3 tomas eliminar la bacteria, se hace más propenso. La influencia, publicidad, la publicidad también influye bastante, como mis compañeros estaban comentando. A veces por la televisión, ¿no? O vemos unas gigantografías, en ahí nos ofrecen varios productos farmacéuticos, que es bueno para ciertas y determinadas enfermedades, pero no nos debemos llegar por las publicidades. La falta de educación en la salud. Nos falta bastante lo que es la educación en la salud para prevenir ciertas enfermedades antes que se propaguen. Continúa, compañero. Buenas noches. Continuando Continúa, con las compañero. recomendaciones, en las recomendaciones para evitar la automedicación, debemos primero consultar a un profesional de salud para que así no nos estemos automedicando. Bueno, también debemos seguir, leer y seguir las instrucciones del médico con el medicamento que nos está dando. No compartir medicamentos, es decir, que nosotros, bueno, hablo como si fuera un paciente, ¿no? El paciente no debe compartir el medicamento. Si por decir él ha tenido gripe, su hermana o su papá también tiene una gripe, pero no son iguales los síntomas. También el organismo no tiene las mismas dificultades que cada paciente debe tener, el cual no se debe compartir los medicamentos. También no debemos tomar medicamentos recetados por otra persona. O sea, si tu familiar te dice, a mí me hizo bien la amoxicilina, tómate eso, no es igual el organismo que otra persona. También debemos de buscar información confiable, o sea, quiere decir que tenemos que ir primero al doctor, que nos recete, nos haga el análisis, qué es lo que nos está afectando y recién tomar el medicamento que nos está recetando el doctor. ¿Podría seguir la diapositiva, por favor? Bueno, en lo que es tipos de antibióticos comúnmente utilizados, siempre utilizan pues en penicilinas, utilizan la amoxicilina, la ampicilina, la penicilina G, el cual usan esto es en infecciones respiratorias, urinarias e infecciones del oído, garganta y piel. Esos medicamentos nos produce lo que es resistencia bacteriana, reacciones alérgicas, y también están pues las cefalosporinas, que están las cefalexina, está la ceftriaxona, la cefuroxima, y esto lo usan comúnmente en infecciones de la piel, urinarias, respiratorias y en los hospitales. Bueno, en los hospitales lo usan comúnmente por lo que es el ¿Cuánto me primer dijo que era? medicamento que están agarrando para poder administrar a los pacientes. Bueno, tiene riesgo de alergias cruzadas con penicilina, el cual les causa diarrea y también crea resistencia al microorganismo, o sea, a las bacterias que está afectando a ese paciente, ¿no? Que sí, a la compañera, por favor. Buenas noches, continuando con la exposición, vamos a continuar hablando sobre los ejemplos de los antibióticos que son comúnmente utilizados por los pacientes. Bueno, vamos a hablar sobre los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos bacteriostáticos, que quieren decir que inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias, lo cual hacen que las bacterias no se multiplican, ¿no? En cuanto a los usos de los antibióticos en este grupo, tenemos, por ejemplo, a la citromicina, a la claritromicina, la eritromicina.
Normalmente estos antibióticos suelen usarse para infecciones respiratorias y en algunas ocasiones en casos de transmisiones sexuales o ITS. Los problemas o riesgos que pueden traer estos antibióticos son gastrolesivos, hepatotóxicos, ya que también puede haber alguna interacción con otros fármacos o alimentos. Tenemos también al grupo de las quinolonas, lo cual estas bacterias van a funcionar como bactericidas. ¿Qué quiere decir ello? Que van a poder eliminar causando una lisis en la bacteria, ¿no? Por tanto, la infección se corta. Como ejemplo, en estos grupos tenemos al ciprofloxacino, al levofloxacino y al norfloxacino. Sus usos más comunes lo tenemos en infecciones infecciones urinarias, intestinales, teniendo un riesgo de, si hay mucho abuso de la dosis, una resistencia bacteriana, riesgos como tendinitis, daños nerviosos, gastrolesivos y hepatotóxicos. Siguiente, compañero. Bueno, otro de los grupos más conocidos están las tetraciclinas. Tenemos a la doxiciclina, a la tetraciclina, que normalmente son usados en tratamientos de acné, en enfermedades de infecciones respiratorias y en enfermedades de ITS. Por otro lado tenemos a las sulfonamidas. Como ejemplo tenemos al sulfametoxazol más trimetoprim, conocido con el nombre comercial como Bactrim Forte. Los usos comunes de estos antibióticos son en infecciones urinarias, infecciones respiratorias en algunos casos, infecciones pulmonares. ¿Cuáles son las reacciones adversas o los riesgos de estos antibióticos? Pues pueden causar lo que es alergia, erupciones cutáneas graves y son hepatotóxicos. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, a mí me toca hablarles acerca de los antibióticos que son comúnmente utilizados como los aminoglucósidos. Bueno, para entender qué son los aminoglucósidos, son un grupo de antibióticos potentes que se utilizan principalmente a nivel hospitalario. Los medicamentos más conocidos son la gentamicina y amicacina. ¿Para qué se emplean estos medicamentos? Se emplean en los tratamientos de infecciones graves causadas por bacterias, como infecciones de tracto urinario, neumonías hospitalarias, infecciones en pacientes inmunocomprometidos, infecciones intraabdominales o septicemias. ¿Por qué se usan comúnmente fuera del hospital? Porque requieren control estricto, ya que puede causar efectos adversos importantes si no se administran con cuidado, riesgos o efectos secundarios, daño a los riñones, ototoxicidad, que es la pérdida de la audición o problemas de equilibrio. Bueno, un dato importante a resaltar es que su uso debe ser siempre supervisado por profesionales de la salud, ¿no? Con monitoreo de niveles en sangre y función renal. Las complicaciones más comunes por automedicación, como ya les estaban explicando anteriormente, la resistencia de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos
Tomar antibióticos sin necesitarlo, como en resfriados o gripes que no son virales, puede hacer que las bacterias se vuelvan más resistentes. Esto provoca que futuras infecciones sean más difíciles de controlar. ¿Por qué ocurre? Por usarlos sin necesitarlos, como cuando alguien toma antibióticos sin necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, le dan recomendaciones por X personas de utilizar, ejemplo, cetericinas y demás, ¿no? Las reacciones alérgicas, algunos medicamentos pueden provocar desde erupciones leves hasta reacciones graves como shock anafiláctico, que puede ser mortal. Complicaciones más comunes por automedicación, los efectos secundarios. Eh, Todos los medicamentos tienen riesgos al automedicarse. Se pueden sufrir efectos como somnolencia, dolor del estómago, daño hepático, renal, entre otros, ¿no? Interacciones medicamentosas. Al combinar medicamentos sin supervisión. Bueno, para concluir con mi parte, ¿no? Quisiera darles una recomendación. Que no todos los medicamentos siempre son compatibles entre sí y que no hagan caso a recomendaciones de personas que no son profesionales y siempre acudan a un médico o a un personal como el farmacéutico, ¿no? Voy a dar paso a mi compañero. Ya, buenas noches. Vamos a continuar nuevamente sobre la dependencia o adicción. Ya, algunos medicamentos como los analgésicos, los ansiolíticos, que son los sedantes, no más conocidos como sedantes, pueden generar dependencia física o psicológica si se usan sin control médico. No, algunos ya tenemos la mala costumbre, ¿no? Cuando tenemos un dolorcito y ya lo relacionamos con algún, ay, no, que tengo, que me duele la cabeza porque, o me duele, o necesito un tranquilizante. Entonces, ya es un tema psicológico que tenemos. Ya corremos a la farmacia, a cualquier centro cercano y ya compramos y con eso nos pasa. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ese aspecto porque finalmente nos podemos volver dependientes y eso no es bueno para nuestro organismo, porque a la larga puede haber consecuencias, ¿no? Como ya mencionaron mis compañeros, que los analgésicos o antibióticos dentro del organismo pueden causar efectos muy, muy dañinos y a la larga puede haber consecuencias muy graves, más que todo con el tema renal y el tema hepático. Siguiente, por favor, compañero. Las recomendaciones, ¿no? Siempre es mejor consultar a un profesional de salud antes de tomar cualquier medicamento, incluso si ya lo usaste antes o si alguien más te lo ha recomendado. Ya estamos por demás mencionarlos, que no es bueno que, que alguien nos recomiende ir y comprarlo, porque que puede tener, cada organismo reacciona de forma diferente. Ya, entonces es importante eso. Y a razones, ¿no? Comunes para la automedicación, ¿no? La creencia que tratamos de una enfermedad simple, repetida y ya como lo mencionaron, puede ser, lo asociamos a una gripe y ya tomamos los antibióticos. Acceso fácil a medicamentos sin receta, evitar el costo a tiempo de una consulta para ahorrarnos, por no querer ir al médico, nos ahorramos y corremos a la farmacia, compramos y lo administramos uno mismo, ¿no? Consejo de algún familiar, amigos, ¿no? Porque nos dicen que a ellos los hizo bien, también creemos que a nosotros nos va a hacer bien. Error, totalmente, no es bueno eso. La publicidad que influencia en redes sociales, ¿no? Porque vemos que le ha hecho bien a la modelo, al modelo en la tele, también creemos que a nosotros nos va a hacer bien.
bien, totalmente error, porque cada persona tiene, su organismo reacciona de forma diferente, ya, como lo hemos mencionado, disponibilidad de medicamento en casa. A veces tenemos medicamentos guardados y están en mala conservación, no están bien. Entonces, a veces ni siquiera nos fijamos en las fechas de vencimiento. Puede ser que está vencido. Total, gravísimo para nuestra salud. No, desconocimiento sobre los riesgos. No todos tienen los mismos efectos, las consecuencias de usar un medicamento, como en este caso los antibióticos, que son totalmente agresivos con el organismo. Siguiente. Bueno, continuamos. Vamos a hablar sobre las conclusiones, ¿no? La automedicación con antibióticos representa un serio problema de salud pública, ya que contribuye al desarrollo de resistencia bacteriana, ¿no? Dificulta el tratamiento de infecciones comunes y aumenta los riesgos de efectos adversos. Y también eso va a causar complicaciones clínicas, ¿no? Esta práctica muchas veces motivada por la desinformación o el fácil acceso a medicamentos sin receta, ¿no? Pone en peligro tanto la salud individual como la colectiva, ¿no? Viendo todo sobre esta conclusión, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Nos dice, para poder mantener una buena salud, no debemos de automedicarnos. Para poder solamente utilizar medicamentos de bajo, se podría decir, no de amplio espectro, sino medicamentos que no son tan dañinos para nuestra salud, porque los medicamentos más fuertes nos causan problemas renales, problemas más que todo renales y al estómago, ¿no? Estomacales. Es fundamental fortalecer la educación sanitaria de la población, regular adecuadamente la venta de antibióticos y promover el uso racional de estos fármacos bajo estricta supervisión médica. Solo mediante una acción conjunta entre profesionales de la salud, autoridades sanitarias y ciudadanos se podrá tener el avance de la resistencia antimicrobiana y presentar la eficacia de los tratamientos actuales, ¿no? También otro es no tener no seguir los consejos de los familiares, ¿no? Que nos digan, esto me hizo bien a mí y por lo tanto a ti también te va a hacer bien, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado porque cada organismo es muy diferente al otro. A tu familia le hizo bien, pero de repente a ti no es lo que necesitas, entonces no lo debes de usar, ¿no? Después también evitar decir de que yo tengo estos síntomas y ellos también tienen lo mismo y por eso que debo de usar lo mismo. Y tampoco debemos de usar los medicamentos que quedaron de la fecha anterior guardadas, abiertas, que de repente no sabemos de qué fecha estuvo y seguimos tomando, ¿no? O a veces tomamos los medicamentos que no corresponden para la enfermedad que tengamos, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si habría alguna pregunta de parte del público para poder cerrar nuestra presentación. Le agradecemos a nuestros invitados, ¿no? Y por la presencia de ustedes y la colaboración que han tenido frente a este grupo para poder presentar nuestra charla de automedicación. Bueno, creo ¿No hay preguntas? no hay preguntas. Se da por concluido la presentación. Se les agradece y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Buenas noches.